a este mensaje, la luz que permanece. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y el verbo era con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, escuche bien, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y la vida era la qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tomé este pasaje como inicio porque creo que nosotros, o la mayoría de nosotros, sabemos que toda la escritura apunta a Jesús. Toda la escritura apunta a Jesús. Y aquí en el libro de Juan, cuando Juan comienza a describir, en el principio era el verbo, está hablando de Jesús. Porque nosotros imaginamos que Jesús comenzó a existir cuando Él vino y se hizo carne y murió por nosotros, pero Jesús, Juan nos está dejando la evidencia de que Jesús existía desde la eternidad. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y esto comprueba que Jesús es Dios, porque muchas personas, muchas religiones a lo largo de la historia, muchas corrientes teológicas han dicho que Jesús no era Dios, que Jesús solamente fue un profeta con mucha sabiduría, que solamente los judíos no recibieron a Jesús porque no creyeron que Él era el Hijo de Dios y no creyeron que Él era Dios. Pero Juan a mí me está diciendo que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y está hablando de Jesús. Y luego dice, este era en el principio con Dios, desde la eternidad, desde el inicio Jesús existía. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. El poder creador de todo lo que existe se hizo a través de Jesús, por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz que vino a resplandecer sobre las tinieblas. Cuando en Génesis dice, y hágase la luz, muchos creen que hasta en ese entonces la luz surgió. No, lo que pasa es que la tierra estaba desordenada y vacía porque no estaba Jesús ahí. Pero cuando Dios habla y dice que sea la luz, entonces Jesús se manifiesta como la luz. Jesús se manifiesta, y es cuando viene a resplandecer la luz sobre las tinieblas. Y entonces dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay nada que pueda apagar la luz de Jesús. No hay absolutamente nada que pueda apagarla. La luz, la energía eléctrica solo puede ser transformada, pero no puede ser generada. La luz existe en todo tiempo y en todo momento, en diversas maneras, pero la luz no puede dejar de ser. Y aquí dice, y la vida era la luz de los hombres. Del contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a algo espiritual, pertenecen a la esfera espiritual. En ese sentido, el verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales de salvación, porque sin esa luz, dice la Escritura, que nosotros andábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, andábamos en tinieblas, dice la palabra, pero Él nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, y ahora estamos hoy aquí porque hemos sido despertados y iluminados por la palabra, por la luz que es Jesús. Santo es su nombre. Y ya no andamos más en tinieblas, dice la Escritura. Ya no más, ya no más. Y nuevamente encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en el prólogo donde Juan relata esto. Y en Juan 8:12 dice, Él le habló a los fariseos y a los escribas, y Jesús les dice, yo
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida que es Jesús. La luz de la vida que es Jesús. El hombre necesita la luz de Cristo, ya que por sí mismo, por sus esfuerzos, por sus conocimientos, nunca jamás podrá llegar a conocer a Dios. No existe poder humano, ni inteligencia, ni conocimiento, ni sabiduría, ni aún los mayores científicos y descubridores de la historia. No hay mente capaz de conocer y de llegar a Dios si no es Jesús quien ilumine ese entendimiento. Si no es Jesús, si no es Jesús, aleluya. Y como ya hemos dicho, Cristo es la revelación suprema de Dios. Los fariseos decían: bueno, tú hablas del Padre, a ver, muéstranos al Padre. Y decía Jesús: de cierto os digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él fue la luz que fue revelada, que resplandece sobre las tinieblas, para que nosotros podamos conocer, no carnalmente, no con nuestro conocimiento, sino de una manera espiritual, podamos entender y conocer y llegar a Dios nuevamente, porque es Jesús quien nos reconcilia con Dios. Y dice el uso que Juan hace de la luz para designar al verbo es sin duda muy apropiado, y dice: la luz es necesaria para ver y conocer. O sea, nosotros necesitamos luz aquí para vernos. Si quizá apagáramos todo y tapáramos las ventanas, íbamos a quedar en tinieblas y no nos íbamos a poder distinguir unos con otros, ¿sí? La luz es pura y no se puede contaminar. La luz lo penetra todo y nada se le puede esconder. Quiero contarles una muy breve historia que dice que había un hombre que parecía normal en todos los aspectos, excepto en uno. Él creía que estaba muerto. Él creía que estaba muerto, y todas las personas a su alrededor intentaban hacerle creer, ver que él estaba equivocado. Trataban de persuadirlo, pero sus intentos eran en vano, y finalmente cuenta la historia que lo llevaron a un médico. Entonces el hombre va con el médico, el doctor también intenta convencerlo y le dice, después de una conversación larga e infructuosa, el médico le pregunta desesperado: ¿los muertos sangran? ¿Sangran los muertos? Y el hombre le responde: no sangran. Un cuerpo que ya ha muerto no tiene sangre, porque la vida está en la sangre del Cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario. Y el hombre le responde que no, que los muertos no sangran. Entonces el doctor toma un bisturí y le hace un pequeño corte en el brazo, y el paciente comienza a sangrar. Mire esa sangre, dijo el doctor, muy confiado, ¿no? Pensando en que, bueno, por fin le voy a ganar a este hombre, porque si él dice que los muertos no sangran y yo le demuestro que él está sangrando, él va a comprobar que él está vivo. Mire esa sangre, le dice el doctor, ¿no? Y el paciente le responde: caramba, los muertos sangran. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Hay mentes tan cautivas que sin importar lo que hagas y la evidencia diga lo contrario, va a seguir aferrado a las tinieblas, va a seguir aferrado a su cautividad, va a seguir aferrado a su pecado, va a seguir aferrado a su condición. Los fariseos tuvieron la luz enfrente, tuvieron a Jesús cara a cara y no supieron reconocerlo porque estaban ciegos espiritualmente. Un hombre puede estar en tinieblas por dos razones, solamente por dos razones: bien por falta de luz, por falta de electricidad, por falta de algo que alumbre. Esa es una de las razones. O por falta de vista. Los judíos rechazaron a Jesús
por falta de vista. Ellos tenían a la luz, ellos vieron a la luz, pero no quisieron ver. Y dice un dicho por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos tenían a la luz del mundo manifestado delante de sus ojos, pero su ceguera espiritual no los dejaba ver. La dureza de sus corazones no los dejaron que pudieran creer en que Jesús era Dios, en que Jesús era la luz, en que Jesús era el unigénito, el Cordero inmolado. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque yo quiero que usted entienda. Cuando leí en Primera de Juan, en Juan capítulo 1, acerca del verbo que es Jesús, quiero dejar muy enfatizado a que la luz es Jesús, la luz que se puede reflejar en nosotros, y lo que vamos a ir viendo más adelante, la fuente y de donde proviene todo absolutamente es Jesús. Amén. Aquí lo decía Juan. Amén, aleluya. Bueno, pero se los voy a leer. Dice ahí el mismo Juan más adelante: este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, solamente creemos por él. No era, está hablando Juan de él, de Jesús. Pero ahí empieza a hablar de Juan, el que predicaba, de Juan Bautista, que era primo de Jesús. Y entonces dice: aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios es tan asombrosa. Pero si tú la quieres entender con tu propia lógica y con tu propio razonamiento, no lo vas a conseguir. Porque dice la Escritura que lo espiritual solo se discierne espiritualmente, y el único que te puede dar la revelación es Jesús, y solamente a través de Él y creyendo en Él es que tú puedes entender la obra maravillosa que hizo Dios de principio a fin. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. Lámpara es a nuestros pies su palabra. Pero ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede si nosotros somos hijos de Dios? Si nosotros hemos creído en Jesús, si nosotros le hemos conocido, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no reflejamos a Jesús? ¿Por qué no reflejamos esa luz? ¿O por qué incluso muchas veces nos sentimos en tinieblas si tenemos a la luz que permanece, que resplandece sobre el mundo? Dice Juan 3:19: y esta es la condenación, escuche eso, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No sé si algunos de ustedes recuerden, pero si no, hay una historia en la Escritura donde Jesús es puesto al lado de Barrabás, ¿sí? Y entonces Poncio dice: bueno, ¿a quién prefieren que deje libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente comienza a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. En ese momento podemos corroborar
lo que dice la Escritura, y es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tenían la luz delante de ellos, tenían la luz delante de sus ojos, pero no eran capaces de ver, y dijeron: no, nosotros preferimos las tinieblas, denos a Barrabás. Y entonces crucifican a Jesús porque ellos no fueron capaces de reconocer la luz de este mundo y amaron las tinieblas y prefirieron lo malo y prefirieron lo oscuro. Y muchas veces nosotros preferimos las tinieblas que la luz, a pesar de que hemos escuchado y hemos conocido. Preferimos las tinieblas por encima de la luz, porque quizá las tinieblas sí concuerdan con nosotros, porque quizá las tinieblas nos traen algún tipo de placer, porque no sé, por una o mil razones, pero el mundo ha escogido las tinieblas. Pero quiero que sepas que tú, como hijo de Dios, cuando tú aceptas a Jesús en tu vida y en tu corazón, y tú te conviertes en un hijo de Dios, tú pasas a ser luz. Quiero que sepas que tú pasas a ser luz, y por eso eres despreciado por el mundo, por eso eres rechazado, por eso no encajas en tu familia, por eso no encajas en tu trabajo, por eso no encajas en tu escuela, por eso no encajas, porque tú eres luz y el mundo no te va a reconocer, porque nosotros somos de este mundo, nosotros no habitamos, no somos de este mundo, somos aquí de paso, nosotros somos hijos de Dios eterno y somos la luz reflejada en Jesús. Aleluya. Por eso eres rechazado, por eso eres menospreciada, por eso a veces te preguntas: Señor, si yo hago tu voluntad, yo voy y te sirvo, yo oro, yo busco, yo te he servido desde que era niño, yo te he servido desde que era niña, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la gente me trata de esta manera? Porque mi familia misma, no vamos a ir muy lejos. ¿Quiénes vendieron a José? Sus hermanos. ¿Quiénes menospreciaron a David? Su propia familia. Su propia familia. Somos rechazados, pero porque ellos no habían entendido lo que era ser iluminado. José había entendido el propósito, David había entendido el propósito. Ellos eran hijos, eran escogidos, así como tú y como yo. Por eso eran rechazados y menospreciados, pero eran aceptados por el Padre. Y eso es lo único que a ti y a mí nos debe de importar. No importa cuántas veces te menosprecien, no importa cuántas veces hablen mal de ti o a tus espaldas, porque el reflejo de un hijo de Dios se manifiesta ahí cuando tú aprendes a amar a tus enemigos, porque dice la Escritura que aquellos que aman a los que le aman no hacen nada extraordinario. Los pecadores, los que están en tinieblas, también aman a aquellos que le aman, pero los hijos de Dios son capaces de amar a sus enemigos, son capaces de perdonar. Ahí es donde se refleja la luz de Cristo en tu vida, como cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú debes de tener la compasión de Cristo en tu vida, y eso es la prueba de que tú eres un hijo de Dios. Mis papás me trajeron la semana pasada, pero ellos se tuvieron que regresar. Yo no sabía que iba a pasar esto. Yo me quedo aquí, y cuando ellas llegan allá a Guerrero Negro, nos habían robado la casa. Se metieron en nuestra casa, se metieron a robar, y no importa lo que se llevaron. Yo me sorprendí, pero no, yo me sentí tranquila. Y esto lo digo porque para testimonio, porque es testimonio del poder de Jesús en nuestras vidas. Sabemos a los días, yo cuando mi mamá me dijo que se había metido, yo presentí que había sido una persona, no sé por qué. A los días, hablando con mi mamá, ella como que me confirma eso, y ya se corroboró. No hay pruebas para como aprenderlo, pero ya sabemos, o sea, que fue él, que fue esa persona. Y entonces en mi carne, yo, Abigail, porque quiero que entiendas también que nosotros somos carne y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, y en nuestra carne aún hay pecado. Nuestra carne aún no ha sido perfeccionada hasta que vayamos con el Señor, pero nosotros, dice la Escritura, que ya no andamos
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, en tu carne puedes sentir muchas cosas, en tu carne puedes fallar y pecar. Pablo lo describe. Entonces en mi carne yo dije, no puede ser posible, es una persona cercana, le abrimos las puertas de nuestra casa, lo ayudamos, no sé. Y en mi carne yo sentía así como molestia leve, pero yo me pongo a orar después de eso y Dios me confronta de una manera que pocas veces lo ha hecho. Yo me pongo a orar y le digo, bueno, Señor, tú tienes control, tú te vas a encargar, tú me defiendes, yo soy tu hija, nosotros somos tus hijos, tú vas a hacer justicia, bla, bla, bla. Y entonces Dios me habla y me dice, así como morí por ti, también morí por él. Así como entregué mi vida en la cruz del Calvario, también la entregué por él. Y eso me rompió en ese instante. Yo comencé a llorar y le empecé a decir, Señor, perdóname, Dios. Y entonces Dios me empezó a decir, ese pudiste haber sido tú. Ese pudiste haber sido tú. No hay nada de diferente. Tú también eras pecadora. Tú tampoco merecías nada. No eres más porque sirves, porque predicas, porque cantas, porque vienes a la iglesia. Tú no eres más. Mi vida la entregué de igual manera por esa persona como por ti, por el ladrón que estaba en la cruz. También entregué mi vida. Tú no eres superior a nadie. Esa pudiste haber sido tú. Y entonces yo comencé a pedirle perdón al Señor y le dije, Dios, perdóname si en algún momento de mi vida yo he creído o he pensado que tú me amas más a mí porque yo te sirvo. Perdóname si en algún momento de mi vida yo he creído que soy superior a alguien solamente porque yo oro, yo leo. Perdóname, Señor. Y entonces el Señor comenzó a quebrantarme y a romper cosas en mí. Y entonces el Señor me movió a misericordia en mi espíritu, porque mi carne no tiene nada bueno. En mi espíritu el Señor comenzó a moverme a misericordia. Y yo le dije, Señor, ten misericordia de ese hombre. Yo le perdono, Señor, así que perdónalo, mi Dios. Y toca su corazón, que Él se arrepienta, que Él te conozca, que Él pueda ser un testimonio del poder que tú puedes generar en una persona. Y ese es el reflejo. Entonces yo ahí orando dije, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Diría, sí, que lo encarcelen, que lo hagan, ¿no? Como muchos de, no, sí, que sea justicia, que pague, que... ¿Cuántas veces tú recibiste misericordia de Jesús? Te recuerdo que tú y yo teníamos que haber pagado por nuestros pecados en la cruz. Y no hay nada que podamos hacer. Entonces Dios me traía la parábola del rey, de aquel que no perdonó a su siervo cuando él había sido perdonado. Y nosotros le pedimos al Señor que perdone nuestras fallas, que perdone nuestras culpas, que tenga misericordia de nosotros. ¿Sabes hasta cuándo el Señor va a tener esa compasión, o se va a manifestar esa compasión? Hasta que tú aprendas a perdonar a otros, como dice la palabra, perdonaos unos a otros, así como Cristo os perdonó. Ahí es donde se revela. Y entonces tú vas a poder decir, Señor, pero eso era una persona, yo la ayudé, yo esto y el otro. Y el Señor te dice, yo me encargo, yo soy tu juez, yo soy tu abogado, yo soy tu proveedor, yo te defiendo, yo estoy contigo, nada se escapa de mis manos. Aleluya. No te defiendas. No te defiendas. Él es el que intercede por ti. Perdona a tus enemigos, ámalos y ora por ellos, y el poder de Dios se va a manifestar en tu vida como nunca antes lo habías imaginado. Perdona a tu hermano.
Hoy el Señor te está hablando para que perdones, para que ames, para que recapacites, para que si tú dices que eres una hija, un hijo de Dios, entonces demuestres con ellos que tú eres hijo de Dios. Decía la palabra, dice los mandamientos: el primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, y ahí es donde se cumple la ley: amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando Dios me decía, esa pudiste haber sido tú, ahí entendí que yo no tengo argumentos para no perdonar a alguien. No tengo argumentos. Yo merecía la cruz. Nosotros merecíamos la cruz. ¿Qué argumento le vas a decir a Jesús que no puedes perdonar, que no puedes amar si Él estando en la cruz dijo: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen? Ten misericordia de aquellos que andan en tinieblas porque tú eres luz. Puede que yo esté en una cueva fría y oscura, pero es mi cueva y sé cómo hacer enfrente de la situación, y entonces muchas veces nos aferramos a eso que tenemos. Dejarla es muy difícil, sin importar cuán doloroso sea también el quedarse ahí. A veces amamos nuestra condición. A veces amamos nuestra condición y no somos capaces de salir de ahí porque cuesta salir del molde. La transformación cuesta. Cuando tú haces actividad física y vas al gimnasio y entrenas o haces algún deporte, cuesta. Para transformar tu cuerpo físico cuesta trabajo, disciplina, sudor y esfuerzo. ¿Cuánto más crees que te va a costar transformar tu alma, tu mente, tu espíritu? ¿Cuánto más crees que te va a costar trabajo? Cuesta, duele, pero al final vale la pena. Al final vale la pena que tú sueltes, que tú renuncies, que tú salgas de eso, que te dejes enseñar por el Señor. Hay una famosa alegoría de la caverna de Platón. No sé si alguno de ustedes aquí la ha escuchado, pero dice que unos prisioneros estaban viviendo encadenados a la pared de la cueva durante toda su vida. Ellos estaban encadenados a la pared de la cueva durante toda su vida. O sea, nunca habían estado en ninguna otra condición. Nunca habían estado en otra condición más que esclavos encadenados a esa pared, sin posibilidad de mover la cabeza. Escuchen bien esto: sin posibilidad de mover la cabeza. Día tras día solo ven una pared blanca y las sombras proyectadas de muchas cosas que pasan frente a un fuego situado detrás de ellos. Entonces ellos estaban encadenados viendo solamente hacia la pared, y lo único que miraban era, porque había un fuego detrás de ellos, y lo único que miraban es como la sombra del abanico, la sombra de la bocina, eso que se refleja ahí, pero ellos no miraban nada de esto, solamente el reflejo, y todo esto estaba detrás de ellos. Entonces, esta era toda su realidad, era lo único que podían ver, y ellos creían en lo único que podían ver, que era el reflejo de las cosas que pasaban detrás del fuego. Entonces, da nombre a las sombras y suponen que son reales, ¿sí? Sin cuestionar que pueden provenir de otra fuente. Entonces, ellos estaban en la pared y decían: bueno, eso tiene forma de un círculo. Y ellos le daban vida a eso, creyendo que eso era real, sin saber que detrás de eso había algo que lo reflejaba. Esta es la realidad y solamente ese es un reflejo de lo real. Pero ellos no se cuestionaban y ellos creían que lo que miraban era la realidad. Imaginen entonces, dice Sócrates, que uno de los prisioneros es liberado. De repente es liberado y se le permite volver la cabeza, o sea, le permite ver. Al mirar el fuego, la luz podría herir sus ojos y estaría desorientado por el hecho de que las sombras que él había creído que eran reales eran solo ilusiones proyectadas por el fuego. O sea, imagínense toda la vida ver algo y de repente voltear y encontrarte con que eso era solamente una ilusión, una distorsión que había generado tu mente.
había creído que eran reales, pero eran solo ilusiones proyectadas por el fuego. Si dejase la cueva y caminase hacia la luz externa, hacia la luz del sol, todo se volvería aún más confuso. El sol sería aún más brillante que el fuego, e incluso podría haber reflejos de sí mismo en el agua, ¿sí? De un estanque, él se podía animar y ver su propio reflejo, porque él no sabía cómo era. ¿Qué pensaría de sus compañeros en la cueva este hombre? El hombre sale, se da cuenta del fuego, luego se da cuenta del sol, se da cuenta de su reflejo, empieza a ver la libertad. ¿Qué pensaría este hombre de sus amigos que se quedaron allá viendo la pared nada más? ¿Qué pensaría? Pregunta Sócrates. Probablemente los compadecería por vivir en una realidad tan estrecha. Si volviese a la cueva y les contase todo lo que vio, ¿qué creen que pensarían los hombres? Que está loco. Los hombres pensarían que está loco, porque ellos han estado toda su vida cautivos, viendo una distorsión de la realidad y creen que esa es la realidad y no han visto nada más que un reflejo. Y si uno de ellos fuera libre y conociera la verdad y regresara y les contara, probablemente les diría: estás loco, esto es lo que hemos visto en toda nuestra vida, esto es lo único real que tenemos. Así mismo es el mundo. Asimismo son aquellas personas que no han conocido la luz, que no han conocido a Jesús y que toda su vida han visto una pared con un reflejo distorsionado de su propia mente, de la cautividad de su mente, de su ceguera espiritual, y es en todo lo que creen, lo que pueden ver, lo que pueden tocar, lo que pueden oler, cautivos de su razonamiento. El mundo está cautivo, dice la palabra, por el maligno. Pero les tengo buenas noticias, porque dice la Escritura que la luz prevalece sobre las tinieblas y que no hay nada que la luz no pueda romper, que no hay nada que la luz no pueda iluminar. Y cuando Jesús se manifiesta a la vida de una persona, es capaz de salir y ver la luz y entender y conocer la libertad y saber y darse cuenta de la condición en la que ha permanecido cautivo toda su vida. La luz prevalece y no se contamina. Y ya voy a terminar con esta historia. Algunos de nosotros quizá hemos escuchado la historia de los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Es muy conocida, pero la voy a relatar brevemente. Y dice que allá en Babilonia el rey Nabucodonosor había mandado hacer una estatua de oro grandísima. Entonces el rey Nabucodonosor dio un edicto y dijo que cualquiera que no se postrara y adorara la estatua de oro, inmediatamente iba a ser echado al horno de fuego. ¿Sí? Entonces él manda este edicto y no sé si sepan cuando el rey daba una orden y había una ley, se tenía que cumplir, y si no, bueno, se hacía cumplir la ley. Si alguien no se postraba y adoraba la estatua de oro, inmediatamente eran echados a un horno de fuego ardiendo. Entonces pasan estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron y propusieron en su corazón no fallar a Dios, así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Dios. Y no falta el chismoso, ¿verdad? No falta el que siempre anda: ay, mira, y eso que eres cristiano, y eso que eres cristiana, y eso que cantas, y eso que predicas, y eso que eres pastor, que eres pastora, y eso que eres levita, y eso que toca la batería. No, pero aquí no hay de eso, aquí no hay de esos, aquí no hay. Allá
otra parte, en Babilonia, se quedaron en Babilonia. Entonces vienen los sátrapas y todo, y le dicen al rey Nabucodonosor, hey, le vienen a chismosear. Y le dice, allá hay unos jóvenes que no están cumpliendo, que no están obedeciendo con lo que dictaminaste. Entonces Nabucodonosor habla con ellos y les dice y les pregunta, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que vosotros no honráis a mi Dios? Porque él había hecho de esa estatua un Dios falso, un Dios que no tenía poder. No hay un Dios, no existe ningún otro Dios verdadero más que Jesús. No lo hay. Y por eso, y pues un paréntesis que se me viene ahorita, por eso es que el faraón no pudo retener al pueblo de Israel. Ellos tenían falsos dioses y cada una de las plagas de Israel fueron para demostrar que esos dioses no tenían poder y que solamente había un Dios vivo y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, el gran yo soy, el que sacó al pueblo de la esclavitud, aquel que mandó a su Hijo a morir por nosotros y resucitó de entre los muertos y reina a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Solo hay un Dios verdadero, y no importa quién se levante y quién quiera manifestar dioses falsos y ajenos, no podrán contra el Dios de Israel, no podrán contra el Rey de los ejércitos, no podrán, porque si ni la muerte lo pudo detener, no habrá nada que pueda detenerlo. Y Sadrach, Mesach y Abednego sabían quién era su Dios. Sabían quién era su Dios. Entonces ahora, esta historia, si la quieren leer, si no la han escuchado, está en el libro de Daniel capítulo 3. Y en el versículo 15 dice el rey Nabucodonosor: ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de todo eso que tocaban antes, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que fue hecha? ¿Estáis dispuestos a adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, en la misma hora, en el mismo instante seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y dice la escritura, me encanta la gente soberbia, porque si Dios hace con ellos como el faraón, como Nabucodonosor. Quiero que sepan algo. Nabucodonosor, cuando vio a Babilonia, en una parte de la escritura que también relata Daniel, dice, esa es la gran Babilonia que yo construí. Y dice que cuando eso pasó, le fue quitada la razón. Porque nadie le puede robar la gloria a Dios. Porque nadie le puede robar la gloria a Dios. La gloria es del Padre y nada más. Y Él es el único Dios verdadero. Y cuando Nabucodonosor dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Si tú no te postras y no adoras la imagen, ¿qué Dios te va a salvar de ese horno de fuego que te está esperando ahí? Mofándose todavía. Y yo, Nabucodonosor, la que te espera. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, escuche esto, porque la respuesta de estos jóvenes es increíble. Yo no alcanzo a comprender. Y dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni siquiera me voy a poner a debatir contigo, Nabucodonosor. Yo no tengo que hablar ni hacer nada. Ahorita quieres ver que Dios me va a librar de ahí. El Dios en el que yo he creído, en ese Dios vivo, ni siquiera voy a contender contigo. Por eso te digo que te quedes callado delante de tus enemigos, porque Dios te va a defender. Dios te va a dar una ofrenda de aplausos al que vive y reina para siempre. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nosotros sabemos quién es Dios, Él nos librará. Y nosotros, y todavía dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Ellos tenían la seguridad de en quién estaba depositada su confianza. Por eso es que tu fe debe de ser inamovible. Inamovible. Tu fe y tu confianza no puede estar en si la justicia terrenal te responde. No, tu confianza debe de estar que al rey justo, al juez justo, nada se le escapa. Nada se le escapa. Nada se le escapa. El Señor hará justicia por ti. El Señor hará justicia por ti. Y entonces, en el versículo 18, y todavía esto me asombra mucho más, y dice: y si no es necesario que te respondamos, aquí nuestro Dios a quien servimos tiene el poder suficiente para librarnos de ese horno y nos librará de tu mano. Y si no, dicen ellos mismos, dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Y si no nos libra del horno del fuego, estamos dispuestos a morir ahí. No nos postraremos, no adoraremos, no importa si Dios no nos libra, no nos contaminaremos, no traicionaremos a Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y dice que el aspecto de su rostro se transformó contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno que normalmente se usaba para quemar a las demás personas lo calentaran 7 veces más. 7 veces más de lo habitual. Nabucodonosor estaba hirviendo, estaba más caliente que el horno de coraje. Estaba hirviendo de coraje. Él se encendió en ira y ordena que se caliente el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y como la orden del rey era premiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego, dice que la llama del fuego del horno mató a los hombres que se acercaron a echar a los jóvenes al fuego. O sea, dice que prepararon hombres fuertes y esto y el otro, y que esos hombres que llevaban amarrados a los 3 jóvenes hebreos, cuando se acercaron al horno para aventarlos, murieron. Ni siquiera entraron al horno. De afuera era tan fuerte el fuego que esos hombres murieron. Entonces mató a esos hombres que habían lanzado a los jóvenes. Pero cuando los jóvenes están dentro del fuego, Nabucodonosor comienza a ver que están ahí y que no están solos. Y dice entonces Nabucodonosor dijo, porque eran 3, Sadrach, Mesach y Abednego, pero dentro del fuego había 4. ¿Quién era el cuarto? Era el ángel de Jehová que estaba con ellos, librándolos del fuego, de toda maldad, de toda tiniebla, de toda oscuridad, de todo pecado, por ser fieles y no contaminarse y no postrarse y declarar que solamente hay un Dios vivo y eterno. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios antes que a su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, y con esto voy a terminar, por lo tanto decreto que todo pueblo, que toda nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. No hay Dios que pueda librar como este. La
3 jóvenes que creyeron en un Dios verdadero, que no se dejaron contaminar. Y quiero que sepas, ustedes saben que el fuego genera luz, pero la luz que había en estos jóvenes adentro del fuego era mayor que el fuego terrenal que estaba destinado para consumirlos. Por eso es que cuando tú tienes la luz de Jesús y que tú brillas y tú eres la luz de este mundo, no hay fuego que te pueda contaminar, no hay fuego que te pueda dañar, no hay fuego que te pueda consumir, porque la luz de Jesús no se consume, porque la luz de Jesús prevalece sobre cualquier horno, sobre cualquier lucha, sobre cualquier prueba, sobre cualquier situación que venga a tu vida. Y voy a resumir este mensaje en 3 puntos. El primero es dar a conocer que el Verbo en el principio, que era Jesús, se hizo carne y fue la luz que se fue manifiesta al mundo y que prevaleció sobre las tinieblas. Ese es el origen, ese es el principio. Cuando Jesús es manifestado en nuestras vidas, entonces nosotros pasamos a ser también luz de este mundo. ¿Sí? Voy a ocupar a 2 personas que me ayuden, por favor. 2 voluntarios valientes como Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí viene la primera valiente. Denle un aplauso. Estos son los jóvenes que necesita el reino. Jóvenes que no se avergüencen, jóvenes que no se inclinen, jóvenes que digan: yo voy, no importa lo que tenga que enfrentar, no importa lo que tenga que atravesar, yo voy, no me voy a dejar contaminar, yo voy a proclamar que mi Dios es el único verdadero y eterno, no me voy a doblegar. Aquí podemos entender que la luz proviene de la lámpara, sí, pero si pueden parar el espejo, por favor, aunque no queda muy oscuro, pero bueno, se alcanza a ver el reflejo de la luz en la pared, ¿cierto? La luz que ustedes alcanzan a ver en la pared no es la lámpara, se origina de la lámpara, pero es el espejo la que la está reflejando. ¿Sí? El espejo es quien la proyecta. La lámpara es Jesús. La lámpara es Jesús. Y ese espejo somos nosotros, que proyectamos la luz de Jesús. No una luz propia, no una luz para vanagloria, no una luz para exaltación, sino una luz que proviene de Jesús. Y por eso es que después Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo, juntamente con Él, porque somos un reflejo de la luz de Jesús. El mérito y la gloria es para Él, pero cuando entonces tú conoces la luz, debes de ser ese espejo, debes de ser ese espejo que refleje la luz de Jesús en tu vida. Esos jóvenes reflejaron la luz de Jesús y muchos otros más han reflejado la luz de Jesús. Los apóstoles, los discípulos eran perseguidos y no se doblegaban porque reflejaban la luz de Jesús, porque sabían que Él era la luz. Su entendimiento había sido iluminado y entonces ahora conocían la verdad. Y dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y se refiere a Jesús. Porque dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Cuando la Escritura dice conoceréis la verdad, se refería a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces y eres iluminado por la luz de Cristo, entonces puedes ser libre de esa pared que te mantuvo cautivo toda tu vida, creyendo que esa era la realidad. Pero te tengo una noticia: Dios tiene
tiene grandes cosas preparadas para ti. Para los que creen, para los que han confesado a Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador, Dios tiene grandes cosas preparadas. Grande galardón nos espera en el cielo, dice la Escritura. Grande galardón nos espera en el cielo. Y yo quiero que todos y cada uno de los que estemos aquí nos encontremos allá, alabando y exaltando el nombre del Señor y celebrando que la luz vino al mundo e resplandeció sobre las tinieblas. Estamos en medio de una generación perversa. Dice la Escritura que a causa de la maldad los días se acortarán, ¿cierto? Hay gente. Gracias. Denle un aplauso a las jóvenes valientes que Dios nos bendiga. Aleluya. Estamos en medio de una generación que se ha contaminado. Incluso hemos permitido que las iglesias se hayan contaminado. Hemos dejado que el altar se ha ensuciado, se ha contaminado por el pecado y por la maldad. Y hoy, ese día, el Señor lo preparó para que fuéramos iluminados. Y quiero que sepas que aquí hay varias luces. Y si un foco se funde, la luz no deja de existir. Lo que falla es el foco. Si una vela se apaga, la luz no deja de existir. Si una lámpara se apaga, la luz no deja de existir. De pronto, quizá nosotros hemos sido esos focos o esas lámparas que comenzaron a fallar, o comenzaron a apagarse, o comenzó esa llama a bajar de intensidad. Pero te tengo una buena noticia: la luz no deja de existir. La luz de Cristo permanece, y Él, cuando tú te acercas a la fuente, tú puedes volver a avivar la llama y el fuego del Espíritu Santo en tu vida. No todo está perdido. Quizá el enemigo te ha hecho creer que tú ya te apagaste, que tú eres un poco fundido y que ya no vas a servir para nada. Pero no es así, porque la luz permanece, la luz no deja de existir. Y hoy el Señor quiere hacer un compromiso contigo para que cuando tú hoy salgas de aquí comiences a ser el reflejo de Jesús. Y entonces, cuando la gente te vea caminar y te mira a lo lejos, diga: yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que ella tiene.